Ya está grabando. Buenos días a todos quienes nos escuchan esta videoconferencia sobre son las elecciones, la solución al problema de la corrupción en el Ecuador que la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guaya ha organizado con la participación del compañero licenciado Saulo Cinero, presidente de la UNP, el compañero Juan Centurión, que en último momento ha tenido que atender otros asuntos, y quienes habla Richard Sellán, para poder tratar de alguna manera de emitir una opinión respecto de la situación política coyuntural electoral del país, que consideramos pertinente tanto para nuestros agremiados como para la ciudadanía. Este Zoom va a durar aproximadamente 40 minutos con una intervención de cada uno de los que estamos acá, Saulo Cinero, Richard Sellán, de aproximadamente 10 minutos, luego retomamos también otros 5 minutos cada uno para exponer nuestro pensamiento respecto de este tema que consideramos importante y que como gremio institucional de periodismo es importante para tratar de orientar una opinión respecto de lo que acontece en el país, en el panorama político electoral, en el que ya estamos inmersos y que todos los ecuatorianos conocemos y que indudablemente comienzan a circular las encuestas, ¿no? Con sus tendencias, tratando de posicionar a uno y otro candidato. Indudablemente a veces las encuestas responden a quien las cubre, quien las financia, quien las paga, pero me parece que es importante, más allá de eso, que recoger el sentir, el percibir y el diálogo que siempre está en la forma cotidiana con la gente del país. Entonces, compañero Saulo, pues bienvenido. Y aquí estamos en un panel más de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Ecuador, Núcleo del Guayas, para opinar, conversar y dialogar sobre una temática pertinente para el país. Gracias, Richard, y un saludo a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de este espacio de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo de Guayas. Nosotros como un ente gremial que tiene que ver con la clase periodista, tenemos la obligación y la responsabilidad moral, ética, profesional, de asumir el apostolado del periodismo, que es orientar, informar, de decir la verdad, dentro de un contexto de ¿qué? De los intereses de la ciudadanía, de los intereses de la población y por supuesto de los intereses de la nación. Podemos coger dos personas históricas, referentes al periodismo, Rey Espejo, estuvo involucrado en ¿qué? En la independencia del Ecuador. Tenemos a Juan Montalvo, que fustigó con su pluma a los tiranos. Entonces nosotros debemos recoger esos ejemplos, el periodismo, para encaminar hacia donde debe ser la orientación, es por los intereses de la patria, digamos así. Entonces, como tú bien lo indicaba, Richard, nos aproximamos a un proceso electoral. Según dentro de estas democracias, cada 4 años nos llaman a elegir. El pueblo tenemos que elegir 4 años a un presidente y a unos asambleístas que tienen que responder a las leyes, a la estructura jurídica del aparato del Estado. Pero ya tenemos 40 años de esta nueva democracia que se la reinauguró en 1979, después de las dictaduras militares. Y de esa fecha hasta la actualidad, creo que sin temor a equivocarnos, no ha habido un gobierno que responda a las necesidades del pueblo.
No ha habido un gobierno que trabaje para el pueblo y para el país. Bueno, el abogado Jaime Roldós Aguilera, él murió en un accidente de aviación que hasta el día de hoy lo agradece. Desde ahí, su binomio, su vicepresidente, Juan Hurtado, un gobierno desastroso. Ya sabemos lo que hizo con la deuda externa, como la pagó en Sucre para los intereses de de los grupos de poder del país. Y de ahí hasta hoy no ha habido nada. Entonces, el pueblo viene desengañado desde ese entonces hasta el día de hoy. Inclusive hay terminología medias literarias como la larga noche neoliberal. Creo que fueron 20 o 30 años esa larga noche neoliberal. Y se nos dijo que venía nuevos tiempos, que iba a terminar con esa larga noche neoliberal. Nuevos tiempos. Se ofrecieron un cambio. Hubo un salvador de la patria. Se hizo una nueva constitución en Montecristi para que dar más derecho al pueblo. Y vemos que lo que sigue de la noche neoliberal es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Y mucho peor, porque 13 años atrás, que tiene este periodo del gobierno anterior, y hoy continúa, porque quien está en la presidencia de la República es continuación de eso. No es la fábula que no quieren entender que se pelea. No, se peleará por otras cosas, por intereses de ellos, pero es el continuismo del otro gobierno. Entonces ya son 13 años que tiene el país con ese periodo, con ese gobierno que estuvo en el poder en esa época. Y vemos, Richard, cómo está el país. Hoy se debate el país en una crisis económica, sanitaria y moral. No hay quien pare esto. No hay cómo poder que otros actores, otras circunstancias permitan que el país mejore y por lo tanto también mejore el nivel de vida del pueblo. Se ha saqueado a este país, lo han cogido como bolsillo de payaso y lo han mirado y se han llevado todo. Y tenemos unas leyes que fueron creadas para lo que se venía, son tan contemplativas que no hay cómo agarrar a esos que se llevan el dinero. Es un laberinto jurídico hacer un juicio a los corruptos. No se lo puede. Y por último, si por ahí lo condenan, según el Código Integral Penal, son 5 o 7 años a quien se ha llevado millones de dólares y en ese poco tiempo paga su pena y queda millonario. Mientras a alguien que es el pueblo, el común de los, digamos así, de la gente que delinque, que son gente que a veces se roban por hambre, por robarse un celular, esa gente lo condena 7, 8 años, ¿no? Y no van a parar a las cárceles exclusivas que tienen los corruptos, porque ahora han creado una frase
Y hasta en la delincuencia hay élite. Hasta los delincuentes lo han clasificado en más y menos. Si yo me robo un celular, voy a salir como el delincuente Saulo Cisneros. Ese delincuente, malhechor. Pero si me robo cientos de millones al Estado y al pueblo, no, corrupto. Han diferenciado la delincuencia en corrupto y delincuente. Los delincuentes son los pobres y los corruptos son los políticos que se llevan el billete. Hasta esa terminología se han creado. Entonces, ¿qué nos espera este nuevo proceso electoral? Yo he estado revisando los candidatos que están para ser precandidatos a la presidencia y asambleísta. No hay ningún programa de gobierno que condene la corrupción. No hay ningún programa de gobierno que demuestre una política en la cual se elabore un proyecto que se va a sacar al país de la crisis. No hay. Son cosas repetitivas, propuestas ya elaboradas, enlatadas, que vienen de tiempos atrás. No hay quien saque al país en este estado que se encuentra, o mejor dicho, que lo han llevado a esta situación. Por el lado de los asambleístas, una asamblea que se ha convertido últimamente en un mercado de intereses. Ahí se vende todo. No todos los asambleístas. Hay unos asambleístas también que se merecen el respeto y que han ido a cumplir su labor. Sí, hay, pero desgraciadamente son poquitos. Porque la mayoría no. Y no estoy jugando, ni condenando, ni calumniando a nadie. Por ejemplo, en la famosa ley humanitaria, hubieron 72 votos de asambleístas que aprobaron esa ley, que es la mayoría. Ya. Pero esa ley ahora sale, que fue aprobada porque hubieron intereses como el reparto de los hospitales de IES, reparto de los hospitales del Ministerio de Salud, hubieron dinero. Hay un señor que va a ser declarado en 2012, ¿no? Que te declara todo, cómo han pagado y quiénes son los que han recibido y quiénes no han pagado, para que los asambleístas respondan a ciertos intereses. Y lo que es más drástico, que hay, creo que el 20-30% de esos asambleístas actuales que se van a perfilar para ser reelegidos, así como candidatos, para que el pueblo lo elija. Entonces, el Ecuador actual, no sé a dónde va a ir con estos políticos que están terciando, están aspirando por volver a la presidencia, otros conquistarla. Pero eso, los males de los políticos, de los malos gobiernos, lo han recibido desde el pueblo. Somos nosotros los afectados. Pero en cambio los otros sectores pudientes, ellos son los que se benefician. La política económica de este país, ¿a quién beneficia? No. Es a los grupos de élite del poder económico. Ellos son los que se benefician. Y podríamos decir que los gobiernos son de ellos, de ese sector poderoso en la economía, que maneja la política nacional. No hay una tendencia que responda
a defender a las clases sociales oprimidas. Ah, no, pues si nos ven a hablar, nos oyen hablar de esta manera, ahí nos van a achacar de todo, a acusar de todo. ¿No? Y lo peor, Richard, es que cuando tiene una protesta de una lucha social, lo primero que dice, Richard es comunista. Es un estigma. Es un estigma. Ya Richard es comunista, lo que dice Richard, lo vale porque es comunista. Porque anda luchando por los jubilados, anda luchando por los desempleados, los sin casa, los sin techo. Anda de par de bolas que Richard es comunista. Y como tú dices, lo ha encasillado al pueblo a esa idea. ¿No? A esa idea. Porque no se le permite a la gente que luche. Algo significante, baladí, que todos los días lo repetimos, pero tiene algo de importancia. Hay partidos políticos tradicionales, poderosos, que han estado gobernando este último tiempo. Ya tienen candidatos asambleístas a gente que son de la farándula, que son bailarines, que son diferentes actividades. No condenamos eso, no lo condenamos, porque sea de la farándula, porque sea tal cosa, o futbolista, que sea, no es ese el problema. El problema es que son estas personas no tienen conciencia de lo que pasa en el país, porque esta gente no piensa en Ecuador, esta gente piensa en Miami, en Hollywood. Esa gente piensa así. Fuera bueno porque un farandulero tenga conciencia y luche por la clase social y denuncie lo que pasa en el país. Bienvenido sea. No es porque lo que es, sino porque lo que tiene en la cabeza. Esa gente, no, ¿qué pasa en Miami, en México, Puerto Rico, y la farándula, y todas esas cosas? ¿Qué le va a importar lo que pasa en el país? Y por último, para concluir, ya hay experiencia. Han ido un poco esa gente a la asamblea y ¿qué han respondido? Algunas hasta metido en casos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el pueblo tiene que responder? Si no hay unas elecciones y si no ha habido elegidos que respondan a los problemas de la nación, entonces lo mejor que tiene que hacer el pueblo, como un acto de protesta, no votar. ¿Por qué iba a votar a alguien que no me representa? ¿Por qué voy a votar si hay desempleados, hay miseria, hay sin techo, hay jubilado, es seguro, es saqueado, seguro de IES, como también seguro de policías militares? Entonces, ¿quién nos representa? Si no hay quien nos represente, pues me quedo en mi casa y no voy a sufragar. Gracias, compañero Sabro, pues el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, núcleo de Guaya, por esta brillante exposición respecto del tema de ¿son las elecciones un problema de la corrupción en el país? Me parece que usted resalta algunas cosas importantes que hay que volver a mencionar. 41 años de retorno democrático, y que si analizamos cada etapa de esto, tenemos que, por ejemplo, ya en los primeros años de este, entre comillas, retorno democrático, en el 83-84, en el primer gobierno democrático de Jaime Roldós o Juan Hurtado, que le sucedió en la presidencia, tenemos una primera crisis, la crisis de la deuda externa del país, pero que no era la deuda del Estado propiamente, era la deuda del sector empresarial, la deuda del sector bancario, que se autodeclararon en la imposibilidad de pagar la deuda de dólar. Resulta que muy gentil y muy filántropo el señor Osvaldo Hurtado secretizó la deuda externa del sector privado. Se la convirtió como deuda del Estado y eso se llamó socialización de la deuda externa. Es decir, que los ecuatorianos y ecuatorianas asumimos la deuda
de la banca la deuda del sector empresarial. Eso fue la famosa subcretización en la década del 80. Los cantos de sirena para aquel entonces de justificación era de que había que salvar la economía del país, había que salvar el empleo. Y por eso, pues los ecuatorianos, la sociedad en su conjunto, teníamos que absorber esa deuda externa privada de la banca y del sector empresarial. Ya transcurren los tiempos y los gobiernos que van y vienen. Llegamos a los 90 y a fines de 90 nos viene la crisis bancaria. Y resulta que para solucionar la quiebra de algunos bancos, que entre comillas le faltaba liquidez, pero que sabemos que en el fondo era una serie de préstamos vinculados que se habían otorgado a la banca, a sus propias empresas, a sus propios gerentes y accionistas, habían creado, entre comillas, ese fantasma de liquidez bancaria. Y que la solución para eso era la dolarización. El gobierno de Yamil Maguá, condescendiente, filántropo con el sector económico bancario, decreta la dolarización del país, pero a un cambio de 25.000 sucres por cada dólar. Y cada uno de nosotros tenía sus pequeños ahorros en la banca, cuenta corriente, cuenta de ahorro, y resulta que los miles o los millones de sucres que los sectores medios para abajo, y esa era la particularidad, los sectores medios para abajo, tuvieron que o vieron reducir sus ahorros, que eran ahorros de por vida, porque 25.000 sucres por cada dólar significa 100.000 sucres apenas significaba ahora 4 dólares. Eso pasó, y hay una generación de jóvenes que no conoce esa situación. Y eso acompañado de una crisis de la clase política dirigente, que también había caído en los mismos actos de hoy día. Corrupción, desconexión total con la necesidad urgente de la población y del país. Pero sobre todo, corrupción. Viene los últimos 14 años con una propuesta que se presentaba aparentemente de transformación del Estado. Y lo que hemos tenido que otra casta política como nueva operadora de fines de milenio, ¿no? Deviene una casta que agudiza la corrupción en el país. Podemos decir entonces que vivimos una especie de anomia institucional del Estado, es una descomposición de normas, de valores, porque la corrupción está enquistada en cada uno de los estamentos de la institucionalidad pública. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta institucionalidad pueda ser absorbida y empoderada por la corrupción? Y eso nos lleva a la pregunta, bueno, esta institucionalidad del Estado, esto que conocemos como democracia, entre comillas, realmente responde a las exigencias de la mayoría de la institucionalidad del Estado. Si señalamos los elementos, democracia, entre comillas, en definitiva, no han respondido, porque cada vez tenemos mayor pobreza, déficit de salud, déficit de vivienda, y particularmente en este año de la peste, del virus del COVID, los muertos son en su mayoría sectores medios, bajos y sectores poblacionales populares que han sido afectados por la falta de atención, de cobertura hospitalaria, de la sanidad y la salud pública. Aquí nos dijeron que la inauguración de algunos grandes hospitales era la solución, pero resulta que con la pandemia del COVID se mostró la absoluta carencia, ¿no?, en atención oportuna, de calidad de los hospitales, la falta de profesionales,
en la salud que hubiesen podido atender a aquellas personas que fueron afectadas y que fallecieron producto de este virus del COVID. De acuerdo a los datos del registro civil, casi 32.000 ecuatorianos fallecieron entre marzo y agosto de este año. Eso demuestra que ha habido una crisis hospitalaria, una crisis sanitaria, porque el Estado a lo largo de los años dejó de invertir en salud. Y a quienes más afecta justamente esa situación de desinvertir, de no mejorar la atención en salud, a los sectores medios, bajos, populares del país, que no tienen el dinero para poder cubrir los gastos en salud. La falta de empleo, hoy los últimos datos nos dicen que casi el 83% de la población económicamente del país está, como se dice, pateando lata en las calles, en el desempleo. Y hay otro sector de apenas un 13,7% que tiene un empleo llamado adecuado, pero a quienes justamente, como usted señalaba, compañero Sabro, le ha afectado esta mal llamada ley de apoyo humanitario, donde se prevé que rebajen la jornada de trabajo, se afecte el salario, por lo tanto, y con ello también una afectación a unos derechos mayores que tenemos los ecuatorianos y que lo podríamos denominar como el patrimonio común, que es la seguridad social. Hay menos afiliados, menos aportantes a la seguridad social del país. Y eso pone en crisis, ¿no?, la sostenibilidad, aparte de los elementos que también han salido a flote de corrupción y de corrupción de la casta política, como usted muy bien ha señalado. Casi 60 asambleístas, y dicho por el propio presidente de la asamblea, son objeto de procesos de indagación por la Fiscalía General del Estado. El gobierno, un continuador de las mismas políticas anteriores, encubridor, impunidad también, que prometió en su campaña de una supuesta cirugía mayor de la corrupción, lo que ha hecho es más bien encubrirla, crear velos de impunidad, producto más de discrepancia casi de tipo personal, pero no de una política transparente de decir vamos a apoyar la lucha contra la campaña. El caso Soborno es realmente paradigmático por varias consideraciones. Primero, que se ha juzgado casi a medio gobierno anterior, sentenciado, enjuiciado, penalizado. Es decir, son delincuentes que debidamente se les ha demostrado que defraudaron y defalcaron el país. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que en los últimos 10 años, producto de la corrupción, se fueron del país cerca de 70.000 millones de dólares. Y lo dice, no es un organismo comunista, no es un organismo socialista, lo dice un organismo que genera algunas políticas y que también tiene su cuestionamiento, como el Banco Interamericano. También lo ha señalado la Comisión Económica para América Latina. Es decir, los 10 años de este señor hoy prófugo en Bélgica, ¿no?, significaron 70.000 millones de dólares que se fueron producto de la corrupción. Pero la corrupción no solamente está en eso, en el hecho de los sobreprecios, las coimas, los sobornos, ¿no?, las contrataciones públicas de obras del Estado, sino en el hecho esto de que a lo largo de la historia del país, y particularmente en los últimos 14 años, han habido 5 revisiones tributarias, 5 perdones de deudas tributarias de los sectores bancario, empresarial. Y aparte de eso, la CEPAL dice que del país anualmente se valen cerca de 4.000 millones de dólares solo producto de elevación tributaria. Es decir, son miles de millones de sucres que van
a beneficiar a una élite económica que ha venido fluctuando solamente para decir estos últimos 40 años o 41 años de retorno democrático, y resulta que tenemos una democracia cuya institucionalidad como tal no responde a la grande mayoría. Alto nivel de desempleo, pobreza, y hablamos de pobreza extrema, el sector rural del país alcanza casi 77% de pobreza. La pandemia nos lleva a considerar el sistema educativo cuando vemos a niños de los sectores medios y populares que no disponen de una conexión para internet, no disponen de una tablet, de una computadora o de un teléfono para poderse conectar. La prensa ha reflejado y ha cubierto cómo niños tienen que subir a cerros, tienen que juntarse para poder insertarse al sistema educativo de alguna manera, con todas las falencias que tienen, ¿no? Entonces uno se pregunta, esos 70.000 millones de dólares que fugaron del país, debieron haberse invertido, ¿no?, en innovar la educación acorde a las nuevas exigencias de la educación innovadora con las tecnologías de la información y la comunicación, con internet en las aulas, con los niños dotados y equipados, con tablets, con computadoras, los profesionales, los docentes también capacitados para hacer mejor uso de las tecnologías de la información. Esos son niveles de afectación que ha habido por parte de las políticas económicas y de la corrupción en el país. Pero aquí en el fondo lo que hay es que hay una institucionalidad que no responde, y esa institucionalidad es la estructura jurídica, política e ideológica del país. Para usar un término, la normalidad y la nueva normalidad, pero si la nueva normalidad, producto post-COVID, es mucho más cruel que la anterior, es más de lo mismo, ¿no? En términos de mayor desempleo, de mayor miseria, mayor hambre en la población y el país, y sobre todo de mayor corrupción, como lo hemos visto. Es decir, estamos en una especie de círculo vicioso constantemente producto de un sistema que no responde al país y que debe cambiar, y que solamente puede cambiar, no a través de un proceso electoral. Definitivamente, como usted ha señalado, compañero Saulo, pues, no hemos escuchado de los candidatos propuestas políticas que digan, vamos a construir una sociedad de justicia, de equidad, de participación organizativa popular, de pleno empleo, de trabajo decente, lo que la Organización Internacional del Trabajo conoce como y define como trabajo decente, que es trabajo con derecho, trabajo con salario justo, trabajo con seguridad social, trabajo con estabilidad, trabajo al menos con diálogo social, con contratación colectiva. Y eso no tenemos. Más bien, hoy, pues la pobreza y la miseria cunden el país, y particularmente los jóvenes. Esta generación de jóvenes llamados ninis, que ni estudian ni trabajan porque no han tenido oportunidad de insertarse en los ciclos económicos, socioproductivos, sociolaborales del país. Tenemos una nación en ese sentido que está colgada, que está en el limbo y que no haya respuesta, y que los candidatos solamente nos hablan de emprendimiento. Pero veamos qué tipo de emprendimiento. Esa es una palabra entre comillas fofa que no nos dice nada. Entonces el Estado, tal como está constituido, no responde otra vez a esas exigencias de las grandes mayorías del país. El sector rural, el sector indígena del año anterior, por ejemplo, se opuso al alza de los combustibles. Un gran alzamiento indígena popular para esa medida, y hoy este gobierno, en medio de la pandemia, en medio de la tragedia social del país, de muerte, ¿no?, de desesperación por la falta de ingresos de las familias, sin embargo, pide un decreto que libera el precio del gas, de otros combustibles, porque ahora lo que va a hacer el Estado con ese decreto es que deja de importar gas licuado de petróleo para que operadores privados lo traigan y por lo tanto impongan sus valores del gas
¿no? En el mercado nacional. Y eso hace que indudablemente se vaya a agudizar la pobreza en el país. Frente a eso, creemos que justamente la solución no está en el proceso electoral, no está en esta coyuntura, está necesariamente en que esos sectores golpeados por las políticas públicas dirigidas solamente en beneficios de las élites económicas, ¿no? 270 grupos económicos manejan la economía del país. Ahí están grandes empresas, grandes corporaciones, grandes bancos, y que han sido beneficiarios fundamentalmente de los 41 años del famoso retorno democrático, ¿no? Exclusivamente, mientras a la gran mayoría pues, han sido desplazadas de cualquier construcción de política de bienestar para decir, hemos creado un nuevo Ecuador. Por ahí alguien decía, el Ecuador ya cambió, y resulta que el Ecuador nunca cambió, el Ecuador sigue siendo lo mismo, y mucho peor todavía, ¿no? Porque nos han quitado hasta los más elementales derechos. El derecho a una vida digna. Hoy los jubilados, los maestros, los médicos tienen que salir en las calles para que le paguen sus pensiones, para que le paguen sus salarios. Es decir, estamos en el mismo ciclo que empezó los 80 y los 90. Y frente a eso, indudablemente decimos, no solamente es la corrupción de ciertos operadores del Estado, es decir, de ciertos políticos que llegan a representar el Estado, es la estructura económica, la estructura política, jurídica, que no responde a las exigencias de la gran mayoría y que eso tiene que cambiar. Entonces, muchos compañeros pensamos que la no participación electoral es una forma de decir, este sistema tiene que cambiar. Más allá de la figura o la chona de los candidatos, es decir, el sistema es el que tiene que cambiar, y para eso necesitamos que los comunes, los de a pie, nos organicemos, nos movilicemos para poder construir una nueva sociedad ecuatoriana.